En la actualidad, el cine está plagado de cine comercial, de cine que nos cuenta fantásticas historias en galaxias muy lejanas, historias que nunca sucederán, historias que solo serán el disfrutes por un par de horas, pero los días, meses, años, no recordarás ni cómo se llamó la película. Y en medio de todo este caos, está Her. Pero, ¿de qué trata Her? Esta película puede ser observada de dos maneras. De la manera simple, una estúpida y lenta película de amor de un hombre con una inteligencia artificial. Y de la manera correcta, una película que nos representa a nosotros. Representa los sentimientos humanos de manera increíble, haciendo una inspección profunda de la soledad y la felicidad. Pero para entender todo esto, quiero hablarles de la trama. Cuando comienza la película, vemos un solitario y depresivo Theodore, una persona que camina sin sentido, inmerso en la tecnología como todos los demás. Tiene amigos que lo quieren y se preocupan por él, pero este sigue en depresión causada por sus papeles de divorcio. Sigue en depresión por sus recuerdos felices, recuerdos que son la luz cálida en medio de toda su vida sombría y fría. Pero todo esto cambia cuando llega Samantha. Hello, I'm here. Su asistente virtual, la cual está llena de vida. Es curiosa y quiere saber más sobre lo que significa ser humano. En la película ella suele mencionar diversas veces sobre querer un cuerpo, porque ella cree que si tiene un cuerpo, ella será humana, ella será realmente querida. Pero se equivocó. Toda la película nos demuestra cómo Theodore y Samantha se enamoran, y es algo orgánico, es algo supernatural, porque Theodore se cansó de las personas, se cansó de ser utilizado y creyó encontrar todo lo que buscaba en Samantha. Porque ya no tenía nada que perder, ya que no disfrutaba de lo que hacía, solía jugar un juego en el cual era malo, solía evitar a las personas, pero Samantha poco a poco lo hace cambiar, le hizo volver a disfrutar la vida. Y realmente me gustaría terminar el video y decir, vivieron felices para siempre, pero esta película es real, esta película nos muestra la dura y cruda realidad. Los prejuicios de Theodore de su relación con Samantha crea problemas haciéndolo dudar, llevando a crear pequeñas fracturas en la relación, que a lo largo de la película se vuelven grietas, porque aunque Theodore haya intentado buscar la pareja ideal en Samantha, el amor no es así. El amor se regirá de la misma manera, seas una inteligencia artificial o una persona, porque el amor es complicado, el amor es raro. Pero aún así Samantha fue la mejor pareja que pudo haber tenido Theodore, porque lo ayudó a superar a su ex esposa, lo ayudó a mejorar su relación con las personas, ayudó a que piense en la persona que es y de la que trata de ser, de cómo sus prejuicios terrenales le ataban de sí mismo y la necesidad de abrirse sentimentalmente a Samantha, porque cuando ella ya no esté, él sea una persona libre de sí misma. Podemos decir que Her nos habla sobre lo lejos que nos puede llevar la soledad, pero es todo lo contrario, nos hace ver sus diferentes puntos, de cómo es un estado para meditar, de cómo ahogar nuestras penas, desconectar con todo, de llorar, de reír, de dar una oportunidad al amor, de sentir la represión sobre nosotros mismos. Es nuestro espacio de reflexión y liberación. Más que ver lo lejos que nos lleva la soledad, es cómo trasciende nuestras vidas de una manera pura y sincera. Y esto se ve en Theodore, ya que en toda la película está constantemente solo. No sabemos si está con Samantha o no, pero sabemos que el amor de ella trasciende más allá de su soledad, ya que vemos que Theodore pasó de estar inmerso en su soledad a que en su soledad esté el amor de ella. Y bueno amigos de YouTube, espero realmente que les haya gustado este video porque realmente yo amo hacerlo. Yo amo la película, me encanta desde hace años y no sabía cómo hacer un video metiendo esta película, pero en fin, ya lo hice. En los comentarios pueden dejar su opinión sobre el video, su opinión sobre la película. En los comentarios también pueden dar sugerencias de series u películas que quieren que haga reseña. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima.